Bienvenidos a Historia y Arqueología. Viajamos hasta Moscú, en Rusia, para conocer el convento, o monasterio, de Novodevichy, o conjunto conventual de Novodevichy, un complejo de edificios religiosos amurallados que se remonta a principios del siglo XVI y que no te puedes perder si visitas Moscú. Se halla situado en el suroeste de la capital, junto al río Moscova. Es uno de mis sitios favoritos de Moscú, por su tranquilidad y su historia. Al lado se ubica el cementerio de Novodevichy, el más famoso de Moscú y cuya visita resulta incluso más interesante que la del convento, puesto que en el mismo se encuentran enterrados personajes célebres de la historia de Rusia y donde destacan tumbas y mausoleos que son auténticas obras de arte. Todo el complejo, de estilo barroco ruso, ha sufrido importantes cambios desde sus inicios y ha sido testimonio directo de la historia de Rusia, del Imperio ruso y de la Unión Soviética. Además, fuera ya de los altos muros de mampostería, se encuentra un parque, el río Moscova y un pequeño lago, que fue inmortalizado por Tchaikovsky en el Lago de los Cisnes, desde el cual divisaremos a lo lejos el distrito financiero de Moscow City con sus modernos rascacielos. La Iglesia de la Intercesión, 1685 a 1687, de color rojo sangre, con cámaras y estancias anexas. El campanario, 1689 a 1690, el punto más alto de todos, que tiene una altura de 72 metros, cuenta con 6 niveles y es octogonal. Dentro del complejo también pueden visitarse diferentes museos y exposiciones, las cuales están dedicadas a personajes históricos del monasterio, como alguna abadesa célebre o acontecimientos históricos y de la vida religiosa, jalonados de objetos y retratos artísticos. Estas exposiciones del convento pueden cambiar de lugar y de contenidos. Pero, por encima de todo, merece la pena saborear el conjunto en sí por su buen estado de conservación. Aparte de ser uno de los complejos religiosos más bonitos de Rusia, el convento de Novodevichy tiene una historia propia, ligada a las dinastías reales, que se remonta primitivamente a los zares, hasta llegar a su gestión actual por la misma Iglesia Ortodoxa rusa en 2010.
Los orígenes del convento de Novodevichy se sitúan en 1524, en tiempos del gran príncipe Basilio III, entonces llamado Monasterio de las Nuevas Doncellas, y después que en 1514, a continuación de las dos guerras ruso-lituanas, Smolensk fuera anexionada a Rusia. El nuevo monasterio sirvió como homenaje histórico a este suceso. No obstante, durante el asedio de Moscú, 1610 a 1612, fue devastado. Posteriormente, los primeros zares Romanov lo restauraron completamente. Pero sin duda una de sus figuras históricas fue la princesa y regente de Rusia, de 1682 a 1689, Sofía Alexievna, que falleció en Novodevichy en 1704, donde fue obligada a retirarse después de fuertes disputas en la corte. Llegó a convertirse en monja y se encuentra enterrada en la misma catedral de Smolensk. Durante su regencia se impulsó el conjunto arquitectónico del convento con la construcción de 3 importantes iglesias, el campanario, un refectorio y diversas cámaras. Fue una de las épocas de florecimiento del complejo. La iglesia de San Ambrosio de Milán, Iglesia Ambrosievskaya. Siglos XVI y XVII, reconstruida después de un incendio en 1796. La catedral de Smolensk, cuya iglesia primigenia se remonta a los inicios en 1524 y que, posteriormente, fue ampliada. Cuenta con iconos o pinturas religiosas únicas, de lo mejor de Moscú, y un precioso iconostasio, realmente espectacular, de los siglos XVI y XVII, con marcos de madera y revestimientos dorados.
Probablemente una de las mejores muestras ornamentadas religiosas de la ciudad. El templo está dedicado a Nuestra Señora de Odiyitria, con muestras de arte bizantino y de los soberanos rusos. Otro episodio destacado ocurre en 1812, cuando las tropas napoleónicas francesas ocuparon el convento y quisieron destruir con pólvora la catedral de Smolensk y la iglesia de la Asunción. Parece ser que la explosión fue evitada por las monjas. En pleno siglo XVIII Novodevichy fue un monasterio con mucha actividad benéfica para niñas huérfanas, incluso había un hospital y 2 asilos para monjas ancianas. Además, hubo trabajos de restauración significativos. Más adelante se planeó el nuevo cementerio, fuera ya de los muros y germen del actual. Después de la Revolución de Octubre de 1917, se confiscaron bienes eclesiásticos y en 1922 los bolcheviques abolieron el monasterio y más tarde fue cerrada la iglesia de la Asunción en 1929, donde todavía había hermanas. Más tarde, hacia mediados del siglo XX, el convento y sus iglesias fueron recuperándose para cursos, servicios y usos religiosos. En 1994 se reanudó la vida monástica y regresaron las monjas. En 2004 el conjunto arquitectónico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Además, el año 2010 el gobierno ruso transfirió el uso del complejo de manera indefinida a la diócesis de Moscú de la Iglesia Ortodoxa rusa. La Iglesia de la Asunción, 1685 a 1687, donde destaca sobremanera su refectorio. Rico diseño decorativo propio del barroco moscovita.
Por falta de tiempo, no pudimos visitar el cementerio de Novodevichy, donde descansan personajes célebres de la historia de Rusia desde finales del siglo XIX o principios del XX, como músicos, artistas, militares, políticos, historiadores, científicos o escritores, todo un orgullo para el país. Seguramente el cementerio más ilustre de Moscú, por lo que si vas con tiempo, te recomiendo su visita y además, su entrada es gratuita. Muchas gracias por acompañarme en esta visita. Hasta pronto.